Continuamos con Tu Punto de Encuentro. Bueno, nosotros comenzamos. Nosotros continuamos acá en Tu Punto de Encuentro y el programa de hoy definitivamente ha estado muy variado y cerramos con un tema muy interesante que creo que debe de tener conocimiento todas las personas que nos están viendo, y estamos con un abogado que nos va a acompañar hoy con el tema de la responsabilidad civil médica. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias a todos ustedes por haberme invitado a este programa. Les cuento de que para el tema que se va a hablar el día de hoy, hay que tener en cuenta que la responsabilidad civil como tal en general es aquella obligación que surge, ¿cierto?, de resarcir un daño que se ha cometido con dolo o culpa. Yo creo que estamos en unos temas unos términos muy técnicos que de pronto a la gente no les queda muy claro. Total. Entonces es cuando yo le causo un daño. ¿Qué ha pasado? Que va a una EPS, no lo atendieron, no pasó nada, o el paciente en el paseo de la muerte, obviamente fallece o pierde una pierna, pierde lo que sea. ¿Quién va a resarcir? Pero listo, lo hacemos más sencillo, qué pena que les interrumpa, lo hacemos más sencillo. ¿Quién ha ido a un hospital a que le practiquen una cirugía en un pie izquierdo y le operan el pie derecho? Ajá. Es sencillo. Es eso. Eso es. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Hay que tener en cuenta que esa responsabilidad como tal inicialmente es de medios. Muchas personas creen que porque la persona tiene un dolor en el estómago, entonces ya el apéndice la que hay que operar, ¿cierto? venga, pero hágame otra pausa ahí. Cuando Claro. usted habla de responsabilidad de medios, ¿usted a qué se está refiriendo? Porque no es lo Obligación de mismo medios. Obligación de medio, obligación de resultado, y yo creo que la gente tiene que Es saber correcto. eso. ¿Qué es la obligación de medios? Es aquel cuando el resultado no depende de la praxis médica, Mejor o de dicho, la práctica que haga el médico. Yo no me obligo con la persona a entregarle un resultado. Es correcto, es tan así que por eso te hacen firmar un consentimiento médico. Yo no me obligo, es yo quien. Yo no me obligo, es que vos vas donde un médico y el médico te El dice… médico yo no voy se a- obliga. El médico dice, yo voy a poner todo mi trabajo, voy a hacer todo de Así mí es. para lograr un resultado positivo. Pero si no aseguro ese resultado positivo, no tengo responsabilidad Que con usted usted. no duda ahí de Total. la EPS que usted le dicen, bueno, usted va a tener que ser operada, pero aquí está el consentimiento para que firme o firmen sus familiares, porque tenemos esta probabilidad de que las cosas no vayan o no terminen. Siempre le dicen a uno, pero no, eso pasa de vez Eso en cuando. quiere decir obligación Pero de es para medio, que ellos. yo no me obligo a un resultado concreto. Si el resultado concreto no se logra, yo no tengo responsabilidad. Así es. ¿Qué sucede? Mire, hay un tema muy álgido que se ve en la responsabilidad civil médica y es el tema de las bacterias. Ajá. En estos momentos, usted cuando le pregunta al médico qué pasó con mi familiar, dice, no, Cogí una bacteria cogí una intrahospitalaria. bacteria intrahospitalaria. ¿Qué dicen aquellos que defienden las EPS? No, es que la bacteria es muy susceptible, las personas son susceptibles Incluso a ahí bacterias. hay… Y los osocomios como tal también están supeditados a que ese tipo de bacterias los visiten y contagien las personas. Grave error, porque en estos momentos ya hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Que cambió de la Sala ese- Civil y el Consejo de ese Estado, concepto. donde ya nos dice a nosotros, qué pena, pero si usted va a que le amputen un dedo, no me vaya a decir que le van a amputar una mano porque adquirió una bacteria. Es obligación del hospital, ¿cierto?, de que proteger todo este tipo de medios para que esta persona no vaya a salir, digámoslo en ese sentido, dañada a causa de esa bacteria que supuestamente pudo haber cogido en el hospital. Ahí ya vemos que ese tipo de responsabilidad sí es un resultado, ¿sí? Ya con ese tipo Póngame un de ejemplo de una obligación de resultado para que la gente se ubique. Por ejemplo, como los aviones, pues, el transporte. Listo, Yo me obligo a Total. llevarte. El a algún contrato lado. de transporte del Código de Comercio nos establece, todo el transportador está obligado a llevar sano y salvo a los pasajeros y a la mercancía. Esa es una obligación, Eso es una de, obligación resultado. de resultado. Y lo único que exoneraría en este caso sería la causa extraña. ¿Sí? ¿Qué es la causa extraña? Vamos a hablar en el contrato de transporte por aerolíneas. ¿Sí? Una causa extraña que puede exonerar a la empresa de aviación a responder. Un caso fortuito, una fuerza mayor, una situación hecho exclusivo imprevisible. de la víctima, Ajá. es correcto, así es. De lo contrario, el aeropuerto y la aerolínea tienen que tener todas las facultades para poder determinar qué se puede surtir en el transcurso de ese Doctor, vuelo. pero no nos salgamos del tema. Total. Nosotros estamos hablando de la responsabilidad salud. médica. Así Entonces,
cuando hablamos de eso, si nos hacen firmar algo a nosotros, un consentimiento donde nos dicen nosotros no nos responsabilizamos del resultado que pueda haber, ¿cómo puedo yo entonces como poner esa demanda cuando realmente yo firmé algo? ¿Cómo hago para que a mí sí me den esa responsabilidad total? Esa responsabilidad toca probarla, ¿sí? Allí como la obligación es de medios, es con culpa probada. Hay que probar dónde estuvo ese error. Me voy a ir más al proceso para que la gente lo pueda entender, ¿cierto? Si a una persona de una u otra manera la intervienen quirúrgicamente, ¿cierto? Y le dejaron unas tijeras, que se ve mucho. Gasa. Le dejaron la gasa. Entonces, inicialmente, uno llega y dice, voy a demandar al médico, ¿sí? Entonces resulta que el que defiende al médico dice, no, qué pena, pero es que el médico no es el instrumentador, ¿sí? Pero si es quien encabeza de la cirugía, está la responsabilidad de un todo y por todo. ¿Cómo? Muy fácil probarlo. ¿Por qué toco este tema de probar una tijera que te dejaron en el estómago, digámoslo así? Sí. ¿Cómo se prueba? Una radiografía. Una radiografía, la historia clínica, las imágenes, todo este tipo de cosas. Y aparte de eso, habrá que llevar un perito para que le explique a un juez cuál es el procedimiento y cómo el médico debe de realizar este tipo de cirugías para poder que esas tijeras no queden ahí alojadas ahí en el estómago. No basta con decirle al juez, mire la foto aquí está, o mire la imagen aquí está, están las tijeras, ¿las ve? No, sí, venga, ¿cómo llegaron esas tijeras ahí? Hay que conducirlo porque no basta solo con contarle al juez y decirle, no, hay que probar esa culpa. Entran a un proceso. Es correcto. Por lo general, y muchas personas sabemos que se demoran un poquito. Así es. Bueno, muy interesante toda esta parte, porque hay personas que desconocen ese hecho. Y yo estaba por decir, definitivamente el mejor amigo de uno debe ser un abogado. Es que, de hecho, siempre hemos dicho, un médico, un abogado, de uno como amigos de cabecera. Porque hay gente que se deja hacer de todo por desconocimiento y porque no tienen de pronto a veces los medios, los recursos de contratar un abogado. Y porque entonces a veces decimos, pelear con una clínica, no, es que yo no voy a ganar. Voy a perder. Pelear contra el Estado, yo voy a perder. Sí. Pero entonces para eso salen entonces los derechos que nosotros tenemos como tal. Así es. Ahora, hay temas en la responsabilidad civil médica que no siempre se eventualiza una responsabilidad, aunque todo el mundo lo ve así. Ahorita tocaba el tema del apéndice. En estos momentos la ciencia ha dicho, para usted poder determinar si es una apendicitis, por lo cual una persona se le hace el triaje y llega a las manos de un médico, tiene que ser con unas ayudas diagnósticas, tiene que ser con el ojo clínico, porque las ayudas diagnósticas o los exámenes que nosotros llamamos allá afuera no pueden determinar si una persona está sufriendo de apéndice o no. Entonces, ¿cómo es el ojo clínico? Te tocan, entonces si sienten entamboramiento en el estómago, que salta en el pie derecho, a ver qué sientes, ¿sí? Porque no hay ayuda diagnóstica o no hay un examen, como se llama en el argot popular, que pueda determinar de que una persona está sufriendo digámoslo así, esta patología. Sí. Entonces llega la persona al quirófano, ¿sí? Le hacen la incisión, venga, vamos a tapar y vamos a hacer más ayudas diagnósticas. Eso pasa. Y la gente dice, pero ¿cómo vas a abrir? Mira la cicatriz que me dejaste, esto, no, yo te voy a demandar. Pues sí, te digo que hay sentencias en estos momentos que se le prueba a un juez de que las ayudas diagnósticas no son suficientes y que eso es de ojo clínico, y el juez inmediatamente dice, no hay responsabilidad. Y hay muchos casos. En este tema no hay una corriente, o sea, como es así y punto, un lineamiento, cada caso es diferente y cada caso no tiene una muchas última variables. palabra, no hay una última palabra. Así es, diferente es las cirugías estéticas. Que ahí sí hay una obligación de resultado en hay muchos una obligación casos. de resultado en su pues gran claro, mayoría. porque imagínate, a mí me tienen que responder porque a mí no me puede quedar una más grande que otra. No, un resultado es que si vos le decís a tu médico cirujano, yo quiero que vos me pongas la nariz de esa actriz, y el médico te dice, listo, te voy a dejar la Tiene nariz que ponerme de esa. Él se obliga a que tu nariz tiene que quedar como la de esa actriz. Si la nariz no te queda como la de esa actriz, así te haya quedado súper bien operada, funcionalmente perfecta, no te quedó como la de la actriz, lo demandas. Y tú puedes... Eso se da mucho con los médicos estéticos, en la cirugía plástica. Pero hay algo que sí deben de saber los televidentes, que les aconsejo. Cuando se vayan a hacer este tipo de cirugías, que se lo hagan con centros reconocidos. No se meta a Clínica El Coquito. Porque... Claro. ¿Por qué razón? La mayoría de los profesionales... Además que es que el plástico que le asegure a usted que le va a dejar la nariz como la de tal, no. Total. Es que todos los cuerpos son diferentes y no cicatrizan igual, es imposible. Así es.
¿Cuál es el consejo que les doy? ¿Por qué les doy ese consejo que no consulten a cualquier persona? Porque no todos los profesionales pagan un seguro de responsabilidad civil que responda por uno como profesional frente a una mala praxis. Y ahí entra ¿cierto? otro tema. Y en estos momentos, hay médicos que han dejado consultorios, han incluso abandonado el país porque han hecho malas praxis y están todo el mundo ¿Y a detrás usted de quién ellos le paga? y les toca irse. Así es, Si el médico se le fue. así es. Y quedó con una estallada o con la otra así o con lo que sea o le pusieron una ya reutilizada. Usted tiene sus problemas No. de salud, tiene sus problemas y ya le van pasando cosas y ¿quién le va a No responder? hay forma de perseguirlo hasta la conchinchina. Sí, para eso están los medios de comunicación. Hace poco estuvo un doctor muy reconocido de aquí de la ciudad en Séptimo Día, bueno, en uno de esos programas que dan Crónicas. algo así, que decía uno aquí muy paisa y que no estaba respondiendo por lo que era. Yo creo que es la única medida que le queda a uno cuando no tienen ese seguro de responsabilidad civil. ¿O qué tal? Así es, mire, en este caso se eventualizan dos figuras jurídicas y se mezclan dos ramas del derecho. Una es el delito de lesiones personales, ¿cierto? Por culpa que se coloca la denuncia o se interpone la denuncia ante la fiscalía, pero eso es solo buscar de pronto llegar a un acuerdo económico porque puede existir la conciliación donde él pueda resarcir ese daño económicamente, o la otra ya la vía civil, ¿cierto? Interponiendo una demanda por responsabilidad civil contractual médica, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la responsabilidad contractual y extracontractual son distintas y que esos dos tipos de responsabilidad nos dicen a quién demandar en caso tal de que Claro haya una que praxis sí. médica. Vámonos a casos más conociditos, más comunes, en las EPS. Cuando llegamos y no nos hacen un buen examen, Un buen procedimiento. un buen procedimiento para decir que tenemos cierta enfermedad. Y sencillamente se van por la fácil y es cuando mandan acetaminofén y bueno, ya sabemos que los medicamentos más comunes. Así es. En ese caso también hay una responsabilidad civil. Total. Y pasa demasiado y lo asocio mucho con el paseo de la muerte. ¿Cuál es el famoso paseo de la muerte que lo escuchamos Que en la todos calle? se tiran la pelota. todos se tiran la eso pelota. no es de la Entonces, EPS, eso es de la clínica, eso así no es de es. la clínica. Te llega el paciente, qué pena, pero no tenemos cobertura con tu EPS o no tienes EPS. Y comienzan a trasladarte de clínica en clínica. Quiero decirle algo a los televidentes. Todas las clínicas Tienen el deber. están en la obligación, ni siquiera es el deber, tienen la obligación de atender a aquel paciente que necesita esa atención médica. Pero es que ellos se escudan en que dice, esto no es de urgencia vital. Ah, sí. O sea, tiene que llegar uno con la tripa afuera, como decimos normalmente, para que lo puedan atender. Y allí también surge la responsabilidad civil médica cuando, dependiendo de ello, ¿cierto? Dependiendo de ello, se viene un problema mucho más grande o mucho más grave. Y él se ríe. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de temas que a todos No, nos es que es conciernen, real. de que a todos nos conciernen. Y, por ejemplo, hace poco le pasó a una persona muy conocida y estaba como se fue a urgencias con la mamá y no la atendieron porque esa clínica no tenía como cobertura, o sea, se acababa de ese contrato. Entonces, ¿qué hacer? Si si físicamente no es una urgencia vital, entonces, ¿cómo hago yo para que ellos me cumplan de que me deben de atender mi familiar? Porque es que puede que yo físicamente pueda estar muy bien, pero por dentro no sé qué tengo y qué puedo hacer grave, que yo llegue a mi casa y la persona se quede. ¿Cómo hago para que cumplan con eso? Mira, en ese tipo de situaciones, ahí ya lo que desafortunadamente algo que se dice y es que no todos somos iguales ante la ley, pero no ante los medios. Y no todo el mundo tiene ese conocimiento. Pero literalmente lo que tiene que hacer toda persona es invocar el derecho a la vida y el derecho a la igualdad. Cuando entonces me dicen, y yo invoco esto, y me dicen, no, yo se la atiendo, pero usted corre con los gastos. Eso no puede pasar. Es más, en estos momentos se está evidenciando en las clínicas, todavía lo hacen, lo hacían mucho, pero ya han mermado, pero todavía lo hacen, que a la persona prácticamente la dejaban secuestrada hasta que no pagara, hasta que no sufriera sus gastos, o los hacían firmar pagaré. Mucha gente no sabe que existe FOSIGA. Mucha gente no sabe que existe el FOSIGA, es totalmente cierto. Esta entidad como tal favorece a aquellas personas a los cuales incluso se les ha acabado el monto, ¿cierto?, a responder dentro del SOAT,
¿sí? Por ejemplo, Sí. los accidentes de Ajá. tránsito. El FOSIGA tiene un fondo también para suplir ese tipo de gastos, no todo el mundo lo sabe, ¿cierto? Entonces me atienden porque me atienden. Se tiene que atender obligatoriamente. Doctor, y ya rapidito que se nos está acabando el tiempo, háblenos un poquito del derecho de tutela, que yo creo que todo el mundo debería saber de la tutela, que es ese medio que pueden interponer. Si no lo están entendiendo, usted puede interponer un derecho de tutela. Así es. La tutela la encontramos consagrada en el artículo 83 de la Constitución, para el que la quiera leer. La tutela es aquella el cual se interpone para hacer defensa o hacer cumplir los derechos fundamentales de la Constitución. Ese derecho fundamental, el derecho, por ejemplo, a la vida y a la salud, a la igualdad, que es el que se invoca y son fundamentales, se hacen por medio de la tutela. Que además se la tienen que responder en un tiempo determinado. Es más, Determinado. si esta tutela tiene la característica de provisionalidad, prácticamente en 48 horas tienen que estar resolviendo, ¿cierto? Ya cuando realmente no es una enfermedad vital, pero la persona sí ya viene en un depreco en su salud, ya obviamente sí se podrá tomar esos 10 días hábiles, ¿sí? Pero la provisionalidad en una tutela, cuando se trata de que se está vinculando un daño en la vitalidad de la persona, con la provisionalidad en términos de 48 horas tienen que resolver. Y no se necesita abogado para interponer esa acción de tutela. Joan Arenas, abogado especializado en Derecho Administrativo y Responsabilidad Civil. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pero usted nos tiene que prometer que va a volver para Sí, seguir porque hay hablando mucho del Ay, tema. no, Eso es demasiado. yo que no entiendo estas cosas, por Dios, y yo entendí. Vea, hace rato me están diciendo que chao, Chao, que no, chao. que chao. Joan, Doctor, muchísimas Nos vemos gracias. mañana a la 1 de la tarde, Claro que esa es sí. la cita, sin falta. Chao, Claro chao. que sí. Chao, chao. Hasta luego. Chao.